¿Qué es la iglesia? ¿Qué dice la Biblia acerca de la iglesia? Y de hecho ya hicimos una introducción porque realmente no tocamos el tema de la iglesia, pero sí insistimos en un punto muy importante, era que lo que fuéramos a estudiar o a decir fuera bíblico, fuera conforme a la Biblia. Porque hace 8 días vimos el caso de cuando David se propuso traer el arca y todo el pueblo se puso de acuerdo, todas las personas estaban como en un mismo sentir y trajeron el arca en un carro nuevo con unos bueyes, unas personas lo guiaban y todo el pueblo era feliz y regocijándose, pero resulta que esa no era la forma de traer el arca. El arca se fue a caer y alguien fue a cogerla para que no se cayera e inmediatamente murió porque la había tocado. Y lo que vimos en la Biblia y estudiándolo, vimos que había unas instrucciones precisas de parte de Dios de cómo traer el arca. El arca la tenían que traer una familia de los levitas, los coatitas, la familia de Coat. La familia de Aarón se encargaba de desarmarla, organizarla, y los coatitas la llevaban y la cargaban con unas varas en sus hombros. O sea, no se debía llevar por ninguna otra persona ni en un carro nuevo como había hecho David, sino que los coatitas la cargaban en sus hombros. Y el arca siempre iba adelante y el pueblo iba detrás, siendo guiados a donde fueran sido llevados por la mano del Señor. Esa era la forma correcta. Y David se puso a pensar y le dijo, bueno, Señor, ¿cómo es la forma correcta de traerla? Y revisó en la ley, porque la ley estaba escrita, y ahí en la ley decía cómo había que hacerlo. Entonces David convocó al pueblo, esta vez ya no para decirles que se pusieran de acuerdo, sino para decirles lo que decía la Biblia, lo que decía la ley, y para dar las indicaciones de cómo debían llevar el arca. Y vimos que otra vez el pueblo la llevó, la gente, habían unos encargados de la tribu de Leví de las alabanzas, de los cantos. La familia de Coat la cargó ya no en un carro nuevo, sino en sus hombros, y la llevaron finalmente a Jerusalén. Pero lo hicieron conforme estaba escrito y conforme Dios había dado la instrucción. Entonces insistíamos mucho en la necesidad de que lo que vayamos a estudiar y lo que vayamos a ver sea conforme a la Biblia, sea conforme a las Escrituras y conforme al modelo bíblico. Recuerden que hablábamos del caso de Moisés. Moisés recibió toda la instrucción de Dios de cómo levantar el tabernáculo. Y dice la Biblia en Hebreos, lo leímos hace 8 días, que Moisés fue fiel en la casa de Dios. O sea, todo lo que el Señor le demostró de cómo tenía que hacerlo, Moisés lo hizo así. Dios le dijo, estos son los materiales, estas son las medidas, estos son lo que debe utilizar, y así lo hizo tal cual. Entonces hay algo que debemos aprender y pedirle al Señor que nos ayude, es que lo que hagamos sea conforme a la Biblia y sea bíblico, ¿sí? Entonces vamos a tratar de leer lo que dice la Biblia y de ir viendo cuál es el modelo de la iglesia, de qué habla la Biblia, qué es iglesia, para que sea conforme a la Biblia. Y vamos a ver que va a contrastar mucho con lo que nosotros vemos a nuestro alrededor de lo que ha formado el hombre en el cristianismo, ¿sí? Entonces vamos a continuar con eso. Hoy vamos a comenzar en Mateo, en el capítulo 16. Mateo en el capítulo 16. Muchas de las cosas que vamos a ir viendo las mencionamos cuando estudiamos el candelero. Entonces nos va a servir de repaso y también nos va a servir para los hermanos que no estuvieron en esas ocasiones. Vamos a comenzar en Mateo 16, desde el versículo 13. Dice así, Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús preguntándole a sus discípulos que quién decían acerca de él, porque a él mismo le decían el Hijo del Hombre. Y si notan en sus Biblias, ahí dice Hijo del Hombre con H mayúscula. Estaban refiriendo a él mismo, a Cristo. Entonces Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen las personas, quién dicen los demás, quién soy yo? Y en el 14, ellos dijeron, unos Juan el Bautista,
otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Miren la confesión que hace Pedro en ese momento. Jesús les pregunta: ¿quiénes dicen las personas que soy yo? Y ellos les dicen, las personas dicen que eres Elías, que eres un profeta. Y luego les pregunta: ¿quiénes dicen ustedes? O sea, los discípulos, los con los que andaba él más cercano, los 12. Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces al Señor le dice, Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y donde vamos a enfatizar hoy es lo que luego dice el Señor: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces miren que ahí aparece la palabra edificaré mi iglesia. Y en esta parte donde aparece, lo dijo el mismo Jesús: edificaré mi iglesia, ¿sí? Y eso es tan grande y tan profundo. Vamos a ver un aspecto hoy, porque aquí está hablando el Señor Jesús acerca de que Él iba a edificar su iglesia. Amén. O sea que hay un primer aspecto de que la iglesia es de Cristo, o sea, no es de ninguno de nosotros. La roca es Cristo. Ninguno de nosotros se inventó la iglesia, ninguno de nosotros creó la iglesia, ni tampoco creamos la iglesia cuando nos unimos y formamos una denominación, un lugar, porque la iglesia es del Señor Jesús. Y la iglesia Él la concibió, y la iglesia Él la está edificando, porque Él dice: edificaré mi iglesia. Y cuando Él dice edificaré, es porque hay un proceso de tiempo, de maduración, de perfeccionamiento en el que Él está trabajando para edificar su iglesia. De hecho, cuando uno lee en Génesis, la figura de Adán y Eva es una figura de Cristo y la iglesia, ¿sí? Adán representando a Cristo y Eva representando a la iglesia. Y cuando Dios dice: le haré ayuda idónea, cuando le dice a Adán, el original en hebreo dice: le edificaré ayuda idónea. O sea que está diciendo Dios que en su corazón y en su propósito siempre estuvo edificar una compañera o una mujer, una esposa para su hijo. Entonces cuando el Señor Jesús dice: edificaré mi iglesia, eso nos habla primero que la iglesia no es nuestra. Entonces yo no puedo decir que nos estamos reuniendo en la iglesia de tal persona, porque realmente la iglesia no es de ninguno, la iglesia es del Señor Jesús. Amén. No pertenece ni porque tenga personería jurídica, ni porque Él la haya creado, porque bíblicamente hablando la iglesia es de Cristo. Sí, la iglesia es de Él. Él pagó su vida, Él entregó su vida por nosotros. Cuando tomamos el pan y el vino, de hecho hacemos memoria de Él, porque Él entregó su cuerpo y derramó su sangre para hoy obtener su iglesia. Y esa iglesia la está edificando, ¿sí? Entonces eso es un primer aspecto. Y lo otro, en lo que vamos a referirnos hoy, es que esa iglesia a la que Él está mencionando ahí, la vamos a tocar en el aspecto universal. O sea, en el aspecto en que esa iglesia está conformada por todos los creyentes en Cristo Jesús que están en este momento en otras partes del mundo, al igual que los creyentes que ya han muerto, ¿sí? En tantos años de historia han muerto muchísimos creyentes, los discípulos, los que persiguieron, los de el siglo, la mitad, los de protestantes, bueno, todos ellos hacen parte de esa iglesia, porque cuando el Señor dijo: edificaré mi iglesia, se está refiriendo a los de ese momento y a los que iban a venir después a ser parte de esa edificación. Ese es el aspecto universal de la iglesia. O sea, el aspecto universal es que hay una sola iglesia, porque ahí no dice edificaré mis iglesias, sino una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo. Amén. La iglesia que le pertenece a Él. Y en esa estamos incluidos todos los creyentes, todos los que le confesamos a Él como Señor y Salvador. Amén. Esa es la iglesia. De hecho, recordemos qué significa la palabra iglesia, porque en nuestro entorno
Y en nuestro contexto la palabra iglesia siempre está muy relacionada a un lugar o a una organización. No siempre le preguntan a usted en qué iglesia se reúne o cómo se llama su iglesia. Pero bíblicamente hablando, iglesia tiene un contexto y un significado diferente. La palabra iglesia, que es la misma que utilizó el Señor Jesús acá, no se la inventó Él. Ya era una palabra que se usaba en la época. Y esa palabra iglesia tiene un significado que refiere a una asamblea de personas que han salido para algo. Esa es iglesia, eso se refiere a iglesia. Iglesia es un conjunto de personas que han salido a hacer algo, con un fin, con un propósito. O sea que cuando el Señor Jesús dice, edificaré mi iglesia, se está refiriendo al conjunto de personas que han salido del mundo o que han salido de su rutina, de su vida normal, para conocerle a Él. Esa es su iglesia, su asamblea. Podríamos incluso decir, edificaré mi asamblea, para que nos quede un poco más claro. Pero iglesia se refiere a esa asamblea de los creyentes, asamblea de las personas que han salido del mundo, de su vida que tenían antes, cuando no le conocían, y han venido a Él. Esa es iglesia. O sea que cuando yo digo, o yo pregunto a qué iglesia va, estoy utilizando la palabra, si bíblicamente hablando la estoy utilizando incorrectamente. En lo que nosotros hablamos normalmente, pues las personas se refieren a denominaciones o organizaciones. Pero en el lenguaje bíblico, la iglesia es la iglesia universal que conforman todos los creyentes que creen en Cristo. Por eso la iglesia, la palabra más apropiada es eclesia, que es el original en hebreo. Y significa, en griego, perdón, eclesia, que significa la asamblea de los que han salido. Esa eclesia se escribe con doble K. Entonces, el eka es como una flecha saliendo, algo que está hacia afuera. Y el eclesia es la asamblea. Es la asamblea de los que hemos salido. Hemos salido del mundo, hemos salido de nuestra forma de vivir antes que no le conocíamos para ir a conocer al Señor. Amén. Entonces, cuando el Señor aquí dice edificaré mi iglesia, no es que le iba a formar un templo con unas paredes y un gran lugar para llenarlos a todos, llevarnos ahí, sino que Él está formando creyentes y personas que le conozcan a Él, las está edificando y las está sacando a Él, y Él lo está haciendo con el transcurso del tiempo. Por eso ahí dice edificaré mi iglesia. Entonces hoy vamos a hacer énfasis en el aspecto universal de la iglesia. Ese aspecto universal es que todos los creyentes en Cristo Jesús hacen parte de esa iglesia. Todos los que estamos acá en Armenia, todos los que estamos en Colombia, todos los que ya han muerto en Cristo hacen parte de esa iglesia. O sea, los discípulos hacen parte de esa iglesia, los apóstoles hacen parte de la iglesia universal de Jesucristo. Y el mismo Señor lo dijo, que Él iba a edificar su iglesia. ¿Sí? Entonces vamos a leer varios pasajes que hablan acerca de diferentes aspectos de esa iglesia universal. Vamos a ir en Efesios. La Biblia le da varios nombres a la iglesia universal, la llama de varias maneras, como con varias funciones. Vamos a leer varios de esos pasajes en Efesios. En el capítulo 1, Efesios 1, voy a leerlo desde el 22. Efesios 1, 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Ahí está hablando de que Dios Padre le dio a su Hijo Jesucristo un lugar. Y a su Hijo Jesucristo, y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahí está hablando de su asamblea en su sentido universal. O sea que Cristo le dio por cabeza a la iglesia. Y en el 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Según este pasaje, ¿cómo se llama o cómo se menciona que es la iglesia? Dice en el 23, la cual
es su cuerpo. O sea que hay la forma, o en este caso se está refiriendo a la iglesia universal como el cuerpo de Cristo, porque está diciendo en el 22 que el Padre puso a Jesucristo como cabeza de la iglesia, o sea, como la piedra principal, como el que toma el liderazgo, como el que la dirige, como el que la encabeza. Y la iglesia pues tiene una cabeza, es Cristo, y esa iglesia es su cuerpo. O sea que la iglesia universal, que está conformada por todos los creyentes, también la Biblia la llama como el cuerpo de Cristo. Vamos a leer otros pasajes que nos muestran eso. Ahí sin perder Efesios, porque ya vamos a volver, vamos a Colosenses. Está dos cartas, la carta siguiente de Efesios es Filipenses y la siguiente es Colosenses. Colosenses en el capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1:15. Este texto viene hablando acerca de Cristo y mire lo que dice acerca de Cristo. Él, o sea, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él, o sea, Cristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y miren lo que dice el 18. Y él, o sea, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí ven? Este versículo afirma lo que acabamos de decir. La iglesia en su sentido universal, es el cuerpo de Cristo. O sea que si hacemos la analogía con un cuerpo, cualquiera de nosotros, pues tiene una cabeza y esa cabeza es Cristo. Y nosotros seríamos ese cuerpo, ¿sí? Miembros de ese cuerpo. Eso en su sentido universal. O sea que cuando la Biblia hable del cuerpo de Cristo, se está refiriendo a la iglesia en su sentido universal. Una sola iglesia, porque en ninguna parte dice que son varios cuerpos, ni varias iglesias. Vamos a leer más adelante que la Biblia sí habla de iglesias, pero cuando habla de iglesias lo habla en su sentido local, refiriéndose a lugares. Pero cuando dice iglesia se refiere a todos los creyentes que conforman ese cuerpo universal que es el cuerpo de Cristo. Volvamos a Efesios en el capítulo 4, porque ahí nos va a volver a afirmar acerca del cuerpo de Cristo. Efesios 4, desde el 11. Miren esto. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto lo vamos a estudiar más adelante. ¿Con qué fin Dios hace eso? A fin de perfeccionar a los santos, o sea, a los creyentes, para la obra del ministerio. Miren lo que dice ahí. Para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, ¿para la edificación de quién? De la iglesia. De la iglesia. No estoy hablando de un sitio en particular ni de una organización. Estoy refiriéndome al cuerpo de Cristo. O sea que el Señor levanta en medio de los hermanos a unos apóstoles, a otros profetas, pastores, evangelistas y maestros con un objetivo de perfeccionar a los que están ahí. ¿Para qué? Para que su cuerpo sea edificado. ¿Sí se acuerdan que el Señor, al principio del primer versículo que leímos, decía que yo edificaré mi iglesia? Es el Señor Jesús. Por eso él mismo aquí dice, y él mismo, o sea, Cristo, constituyó a unos pastores, evangelistas, maestros. Él mismo lo hace para edificar su iglesia. O sea, nuestra mano no podría estar ahí metida. El Señor edifica su iglesia y Él levanta hermanos, capacita hermanos para edificar a su misma iglesia, ¿sí? No para lucrarse, no para tener grandes multitudes, no para volverse famosos, sino para edificar a los hermanos que están en esa iglesia. Sigamos leyendo, que hacemos parte de la iglesia, todos nosotros. Sigamos leyendo ahí en el 13. ¿Cuándo va a terminar esa edificación? ¿O cuál es el propósito?
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es importante que haya unidad en la fe y que esa edificación nos lleve al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ahí está haciendo la analogía de la iglesia como cuerpo, porque está diciendo que la está perfeccionando, la está moldeando para que llegue a una medida, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ahí está haciendo la comparación, que ya no seamos niños, sino que maduremos, crezcamos, porque cuando uno es niño, pues uno es inmaduro y uno cualquier cosa lo lleva y lo trae, cualquier cosa lo desmotiva, cualquier cosa lo desanima, si uno se cae fácilmente. Ahí dicen niños fluctuantes, cuando uno es niño le dicen algo, uno lo cree. ¿Cómo? Juega también. Uno juega, uno está como entretenido, como que desviado, pero lo que el Señor quiere es que maduremos. Y madurar implica, pues ya mi prioridad no va a ser el juego, ya mi prioridad no va a ser entretenerme, sino conocer al Señor, porque Él quiere es que lleguemos a la plenitud del conocimiento de su Hijo. Ya uno no se va a dejar llevar por cualquier doctrina, sino que va a darnos como firmeza, estabilidad, pero para eso el Señor levanta hermanos que edifiquen su cuerpo, o sea, su iglesia. En el 14 digamos, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, como quien dice, para que no nos metan los dedos en la boca, pues como se dice vulgarmente, sino que sepamos lo que es y lo que no es del Señor. Y en el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, mire la analogía con el cuerpo, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, en la iglesia el cuerpo de Cristo tiene una cabeza, y la cabeza es Cristo, no es ningún hombre, porque a veces los hombres se ponen como si fueran la cabeza de ese cuerpo e intentan manipular o someter o influir, pero la cabeza es Cristo. Él levanta hombres en medio de su iglesia, pero la cabeza es Cristo. Y mire lo que dice el 16, de quien todo el cuerpo, ¿quién es el cuerpo? La iglesia. Su iglesia, los creyentes, bien concertado, unido entre sí. O sea, el cuerpo tiene que estar bien concertado y unido entre sí. No dice que un miembro o que alguien del cuerpo se quede por allá solito y va a crecer conforme a la cabeza. Es como si yo cogiera mi mano y la sacara y ella fuera a crecer a medida que crece mi cuerpo. Pues si mi mano se queda por fuera, inmediatamente se muere y yo me quedo sin un miembro, ¿sí? Entonces, asimismo dice que el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Por eso es importante que en medio de la iglesia, los miembros de la iglesia, que somos nosotros, estemos unidos entre sí, no aislados, ni cada uno por su lado, porque cuando hemos visto que a uno se aísla, inmediatamente el enemigo ataca, se desanima, se aparta y termina uno yéndose a hacer otras cosas. Por eso es importante estar unidos y guardarnos, por eso es importante reunirnos, por eso es importante vernos, orar juntos, acompañarnos en medio de este camino. Entonces la analogía como cuerpo dice unido entre sí. En el 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, mire que el Señor tiene que edificar su iglesia y Él lo va a hacer. Y cada miembro unido entre sí va a ir creciendo, según la dirección que es la cabeza. Y eso lo está haciendo el Señor para edificar a su iglesia, no para que un hermano sea más visible que otro, ni que un hermano reciba más popularidad o sea más aceptado, o sea más reconocido, no. El Señor va edificando su iglesia y todos los miembros juntos para que la iglesia sea edificada y crezca junta y sea edificada según su propósito. Cuando Él dijo, yo edificaré mi iglesia, es que el Señor se va a encargar de edificar su iglesia y de levantar hermanos para ese trabajo, ¿sí? Y miren otro punto importante, al final del 16 dice, según la actividad propia de cada miembro. O sea que los miembros de ese cuerpo, que somos nosotros, ya vamos a leer otro texto que nos habla de esto, tienen cada uno una actividad propia. Yo no puedo esperar que mi oreja vea o que mi oído escuche, perdón, o que mi ojo escuche, ¿sí? No puedo esperarlo, porque cada uno tiene una actividad propia. Cada uno en la iglesia tiene una actividad propia. Si aún no la conocemos, hay que decirle, Señor, ¿cuál es la actividad en la iglesia? ¿Qué quieres que yo haga en medio de la iglesia?
Hay que orar, hay que ayunar, hay que evangelizar, hay que transcribir enseñanzas, hay que repartir, hay que ir allí, llamar, hay muchas cosas para hacer, pero que el Señor las dirija según Él como cabeza, y no nosotros queriendo meter su mano, sino que el Señor nos ayude y cada miembro encuentre el lugar que le corresponde y la función que le corresponde, con los dones que el Señor haya derramado en medio de su iglesia. Pero cada miembro tiene una actividad propia. Unas actividades son más visibles que otras, porque no todos vamos a liderar, o no todos vamos a enseñar, o no todos vamos a estar al frente. Pero sí hay que orar, pero hay actividades que hay que hacer, como cuando en la música hay silencios. Entonces hay una nota y luego se guarda un silencio y luego sigue otra nota. Eso sí pasa en medio de la iglesia. Hay actividades o hay miembros que son visibles, pero hay otros que no, como los silencios de la música, que no se escucha nada, pero hacen parte de la melodía y se requieren en la melodía. Asimismo pasa en la iglesia, hay unos que se ven, hay otros que no se ven, pero todos hacen parte de la iglesia del Señor y todos contribuyen a la edificación de la iglesia. Entonces ahí lo que necesitamos es: Señor, ayúdanos a ver cuál es el lugar de cada uno, qué quieres que yo haga, qué quieres que yo ejerza en la iglesia, conforme a tu dirección. Amén. Amén. Relacionado a esto, miremos un texto en Corintios, en 1 Corintios, que también habla de los miembros de ese cuerpo que es la iglesia. Uno muchas veces ve a ciertos hermanos y uno dice: uy, yo quisiera de ese hermano ser así, yo quisiera orar como ese hermano, yo quisiera predicar como ese hermano, yo quisiera tener la vida de ese hermano. Pero resulta que cada miembro es particular, cada miembro tiene su carácter, cada miembro tiene la vida del Señor, y el Señor en cada miembro va a ir perfeccionando. Yo no puedo decirle a mi mano que sea pierna, o la pierna pretender ser mano, porque no es lo natural, y para eso no fueron creadas. Entonces muchas veces uno termina viendo más a los hermanos y queriendo ser como los hermanos, antes de preguntarle: Señor, aquí me tienes, ayúdame, ¿y qué quieres que yo haga? Yo soy un miembro particular, te tengo a ti en mi vida, entonces ayúdame, ¿cómo quieres que te sirva? Pero no pretender ser como el hermano, porque el Señor tiene su propósito con el hermano, ¿sí? Que si hay un hermano que predica de una forma y otro de otra, yo no puedo esperar predicar como el otro hermano, porque yo no estoy imitando a los hermanos, estoy siguiendo al Señor, y que el Señor utilice a cada uno conforme a su voluntad, ¿sí? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Miremos en 1 Corintios 12, desde el versículo 12. Todo lo que estamos viendo hasta este punto es la iglesia del Señor universal, y estamos viendo que la Biblia la llama el cuerpo de Cristo, ¿sí? La llama cuerpo de Cristo. Entonces miren, 1 Corintios 12, desde el 14. Si lo quieren leer luego desde sus casas, desde el de todo el 12, ahí habla de los dones y de las funciones de cada don y de cada miembro. Vamos a leerlo desde el 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. O sea, hay un solo cuerpo, una sola iglesia universal, y esa iglesia no tiene un solo miembro. O sea, no todos en la iglesia son maestros, no todos en la iglesia son pastores, no todos en la iglesia son profetas. Hay muchos miembros y muchas funciones de esos miembros. Entonces, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. En el 15, si dijere el pie: ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si le dijere la oreja: ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Entonces miren que yo no puedo pretender ser como otro miembro, sino que el Señor ha colocado miembros, cada uno como Él ha querido. Hay unos que el Señor utilizará, por ejemplo, en la música, pero hay otros que no. El Señor utilizará para llamar a los hermanos y animarlos. Hay otros que el Señor utilizará para visitar hermanos. Hay otros que el Señor utilizará para enseñar su palabra. Hay otros para evangelizar. Cada uno tiene una función. Cada uno tiene algo que el Señor ha colocado conforme a su voluntad. Pero no podemos pretender ser algo que el Señor no nos haya dado, ¿sí? Que el Señor nos ayude con eso. Sigamos en el 19.
Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? O sea, si todos fuésemos lo mismo, si todos tuviésemos puros ojos en nuestro cuerpo, no seríamos un cuerpo, seríamos simplemente muchos ojos, ¿sí? Pero nuestro cuerpo tiene varios miembros, muchos, en el 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. O sea, por más diferentes que seamos, hay un solo cuerpo. Y ese cuerpo habla de su iglesia universal. Es una sola iglesia. No son varias iglesias, es una iglesia universal, la iglesia de Cristo. A pesar de que los miembros seamos diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos una cabeza, la cual es Cristo, lo que hemos venido estudiando. En el 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Miren que en el cuerpo nuestro hay miembros que pueden ser muy chiquitos, pero son necesarios. Si uno le quitan el dedo gordo del pie, trate de pararse, porque el dedo gordo del pie ayuda a sostener el equilibrio. Si uno pierde un oído, comienza a perder el equilibrio, y el cuerpo, mientras se acostumbra, pues se demora un tiempo. Si uno pierde un ojo, entonces uno ya comienza, es difícil enfocar y coger las cosas. Cada miembro, por más pequeño, las cejas que parecen muy pequeñas ayudan a proteger el ojo. Tantas situaciones y tantas cosas que hay en nuestro cuerpo pequeñas, pero tienen su propósito. Igual pasa en el cuerpo de Cristo, igual pasa en la iglesia. Hay miembros muy pequeños, hay miembros que aparentemente no son tan visibles, pero son necesarios en el cuerpo. O sea, los hermanos son necesarios en el cuerpo. Por más pequeño que sea, por más grande, por más visible o no visible, son necesarios dentro del cuerpo y se requieren, y el Señor ahí los colocó. Y también dice que hay unos que son más decorosos para cubrir a otros que son menos decorosos. O sea, como lo que a un hermano el Señor le da doble o le da más para ayudar en la debilidad del hermano que le hace falta, ¿sí? Hay unos hermanos que como que están llenos de amor y uno siente que recibe de ellos porque el Señor les ha dado más para que su cuerpo lo sienta y así nutra a los miembros de la iglesia. Pero es el Señor obrando en los miembros de la iglesia. Sigamos ahí en el 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. O sea, lo normal en mi cuerpo es que si a mí me duele un dedo, pues mi cuerpo se ve alterado por ese dedo. Si a mí me duele un ojo, mi cuerpo se afecta por ese ojo. O sea que en la iglesia lo normal es que si hay un miembro de la iglesia que padece, la iglesia debería dolerse con ese miembro. El dolor de él debería ser mi dolor. La preocupación de él debería ser mi preocupación y ayudar a ese miembro, porque hacemos parte del mismo cuerpo. Una mano, si se afecta, pues la otra se va a ver que debe llevar más carga porque se me afectó una mano. Si yo no soy capaz de escribir con la derecha, me toca escribir con la izquierda. O sea, si un hermano padece y tiene dificultades y no puede hacer ciertas cosas, pues los otros miembros deben suplir lo que ese hermano ya no puede hacer, porque hace parte del cuerpo, ¿sí? Eso debería ser lo normal en medio de nosotros, porque a veces pasa que un hermano padece y los demás somos indiferentes, o nos hacemos los de la vista gorda, o no queremos ayudarle, o lo desechamos, ¿sí? Como si un dedo se cortara, inmediatamente quisiéramos quitárnoslo. Antes lo que hacemos es cuidarlo para que se recupere pronto y vuelva a aportar lo que debe aportar dentro del cuerpo. Esa es la normalidad bíblica, y eso debería pasar en medio de nosotros. Que si hay un hermano que padece, hay un miembro con dificultad, hay un miembro que se está doliendo, pues la iglesia debería de acogerlo, acompañarlo y ayudarle en ese momento. No al contrario, no desecharlo, no ser indiferente, no darle la espalda, porque eso solo lo hacemos nosotros, pero nuestro cuerpo no es así. De hecho, cuando nuestro cuerpo comienza a rechazar un miembro, ahí se genera una enfermedad grave en el cuerpo, porque se ataca a sí mismo. Y ahí es cuando se debe tratar, porque si no todo el cuerpo se afecta y se altera.
Entonces, que el Señor nos ayude a que cuando un miembro padece, todos padecemos, todos lo acogemos y todos ayudamos a ese miembro, ¿sí? Eso el Señor nos tiene que ayudar, porque allá no estamos hablando de ser individualistas ni cada uno andar por su lado, sino a coincidir y andar como cuerpo, como la iglesia del Señor. Continuamos leyendo ahí en el 27. Vosotros pues, ahí está hablando a los creyentes, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Miren que lastimosamente yo he escuchado a cristianos decir que los miembros del cuerpo son las organizaciones cristianas, o que cada organización tiene su función como los miembros tienen sus funciones y esas conforman el cuerpo de Cristo, o las denominaciones. Pero ¿qué dice la Biblia? Vosotros pues sois el miembro de Cristo. ¿Quiénes son vosotros? Los creyentes. Cada uno de los creyentes es un miembro del cuerpo. No las organizaciones, no las denominaciones, sino los creyentes que conforman ese cuerpo particular. Cada uno, dice al final, y miembros cada uno en particular, ¿sí? Por eso desde el principio insistíamos que sea el lenguaje bíblico lo que hablemos y lo que el Señor nos comience a enseñar, no lo que cada uno coincida o quiera coincidir o organizar. El 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Ahí vuelve a hablar de la iglesia. Primeramente apóstoles, o sea, algunos de esos miembros son apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Todos esos están dentro de la iglesia y cada miembro con su función particular. Son todos apóstoles en el 29, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino más excelente. Y ahí Pablo sigue hablando acerca del amor. Pero lo que quiero enfatizar, lo que estamos estudiando, es que la iglesia del Señor, la Biblia la llama el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo hay miembros, que somos nosotros. Y como miembros cada uno tiene su función en particular. Y cada uno tiene su carácter. Hay unos que son más expresivos, hay otros que son menos expresivos. Hay unos que abrazan más que otros, hay unos que hablan más que otros. Pero cada uno tiene la vida del Señor. Y el Señor a cada miembro particular lo va perfeccionando, lo va puliendo, lo va llevando para edificar su cuerpo, ¿sí? Entonces ese es un primer aspecto, la iglesia como el cuerpo de Cristo. Veamos otro aspecto. ¿Sí? Para que miremos cada uno porque son un miembro en particular, como dice la Escritura, también nos da una respuesta en Efesios capítulo 5, verso 30. Por allá vamos, hermano. Bueno, Sí. ahí está la respuesta exacta de por qué somos miembros en particular. Ahí, como dice la hermana, leamos en Efesios 5. Vamos a leerlo desde el 23. Porque en este pasaje vuelve y se menciona la iglesia en su sentido universal, ¿sí? Cuando leemos en la Biblia que aparezca iglesia, debemos ver el contexto y ver si se está refiriendo a la iglesia universal o a la iglesia local. La iglesia local se refiere a los hermanos que están en un determinado lugar o en un determinado momento, ¿sí? Entonces leamos desde el 23 y llegamos ahí al versículo que nos comentaba la hermana. El 23 aquí dice, 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Otra vez hace la referencia al cuerpo, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahí comienza a hacer una analogía entre Cristo y la iglesia como un esposo y una esposa.
Y miren las cualidades que le da. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia. Y aquí viene el versículo que mencionaba la hermana, porque todos somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, el misterio del matrimonio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. O sea que hay otros, ahí en este texto también se está refiriendo a la iglesia en su sentido universal, porque ahí no la está mencionando ni en la iglesia que estaba en Éfeso, ni la iglesia en Corinto, ni la iglesia donde estaban los 12 en Jerusalén, no. Ahí está diciendo Cristo y la iglesia. Y esa iglesia es la asamblea universal de los creyentes. O sea que en esa iglesia también estamos incluidos nosotros y todos los hermanos que ya han muerto. O sea que otra forma en que la Biblia llama a la iglesia en su sentido universal es la esposa de Cristo o la esposa del Cordero. Porque siempre que hace la analogía entre hombre y mujer o en matrimonio, está hablando de Cristo y está hablando de la iglesia, que nosotros como iglesia somos esa esposa que estamos sujeta a la cabeza, que es Cristo. Dice que Cristo nos ama y que se entregó por nosotros, así como el marido debe amar y entregarse por su mujer. Creo que decía la hermana, somos miembros de ese cuerpo, de su carne y de sus huesos. O sea, todos nosotros somos parte de ese cuerpo. Y mire que cuando dice carne y huesos, la carne se ve, pero los huesos no. O sea que hay miembros que se ven porque están externos, pero hay otros miembros que están adentro que no se ven. Cada uno en su cosa particular. Hay hermanos que están ahí firmes, que uno nunca ve que son visibles, pero están ahí y son columnas en medio de la iglesia. Hay otros hermanos que son más visibles, como la carne, como lo externo, pero los huesos, que es lo más interno, igual sigue siendo parte del cuerpo, ¿sí? Pero la iglesia es una sola, es el cuerpo de Cristo, y Él la está preparando, porque aquí dice que está preparando y la limpia para presentársela a sí mismo. Amén. Una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿sí? Una iglesia gloriosa. O sea que en ese sentido es la iglesia universal, porque el Señor está preparando su iglesia, la está edificando, como leímos desde un principio, para presentársela a sí mismo. Veamos otro pasaje en Apocalipsis que habla acerca de esto. En Apocalipsis 19. La iglesia como esposa de Cristo. Ahora mencionamos la iglesia como cuerpo de Cristo. Ahora estamos viendo que esa iglesia, a esa asamblea de creyentes, la Biblia también la llama esposa de Cristo. Apocalipsis 19, desde el 7. Apocalipsis 19, 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Y su esposa, ¿a quién se estará refiriendo? A la iglesia. Y su esposa se ha preparado, o sea, nosotros. Y a ella, o sea, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y mire qué es el lino, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea que ahí otro texto confirma que a la iglesia universal se le llama la esposa del Cordero, o sea, la esposa de Cristo, la prometida.
Cuando Él dice que Él va a venir por su iglesia, o que está preparando a su iglesia, está refiriendo a eso, a la asamblea de todos los creyentes, a su esposa, a su prometida. Ahora vamos a leer otro pasaje en Apocalipsis que nos va a hablar de eso. Miremos ahora en 1 Timoteo. Estamos viendo varias formas en que la Biblia llama a la iglesia en su sentido universal. 1 Timoteo en el capítulo 3. Primera Timoteo 3:14. Dice así, Pablo diciéndole a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, según el pasaje, según este pasaje, ¿cómo llama la iglesia? La llama casa de Dios, ¿sí? Dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Eso en su sentido universal. O sea, Pablo no le está diciendo, la iglesia que es la casa de Dios es la que está en tal parte. No. Ahí está hablando de la iglesia en su sentido universal. O sea que la iglesia es una casa espiritual donde Dios habita. O sea que los creyentes, nosotros, cada uno es templo del Espíritu Santo. Eso dice la Biblia en Corintios. En cada uno de nosotros habita el Espíritu Santo cuando decimos creer en que Jesucristo es el Hijo de Dios y que nuestros pecados son perdonados. Él dice que el Espíritu Santo habita en nosotros y que cada uno puede llamar a Jesucristo Señor por medio del Espíritu, ¿sí? O sea que la iglesia, los creyentes, es una casa espiritual de Dios, ¿sí? No es que la iglesia la haga este lugar donde nos reunimos, no. El lugar donde nos reunimos es secundario. La Biblia nos muestra que se reunían en casas, ¿sí? O en diferentes lugares. Pero la casa espiritual son los creyentes que conforman esa iglesia. Leámoslo en Efesios vuelve y lo dice. O sea que además de ser el cuerpo de Cristo, además de ser la desposada o la esposa del Cordero, la prometida, también es la casa de Dios. Efesios en el capítulo 2. Efesios 2 desde el versículo 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, los que antes estábamos apartados, ahora Él nos acercó con su sangre. Porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, refiriéndose a los judíos y a los gentiles, y a los no judíos, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, o sea, de los judíos y de los no judíos, un solo y nuevo hombre. ¿Cuál será ese solo y nuevo hombre? Pues su iglesia, donde Él estaba reuniendo a todos los creyentes, haciendo la paz. No hay ninguna diferencia. En el 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Cuál será ese cuerpo? La iglesia universal, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mire que esa es otra forma de llamar a la iglesia, familia de Dios. Y en el 20, a donde quiero llegar, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, mire que ahí ya habla en términos como de una construcción, como de un lugar donde habitar, como si fuera una casa. Aquí dicen, quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Está hablando de un lugar donde va a habitar, que es en un lugar, es en la iglesia, en los creyentes. En el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Sí lo ven? O sea, la iglesia, que son los creyentes, están siendo edificados para que Dios habite en él. Y esa edificación se está perfeccionando conforme a su voluntad. ¿Sí? No es que edifiquemos un templo o edifiquemos un lugar, no. Es que el Señor en los creyentes viene a habitar, y al final lo dice, para morada de Dios en el Espíritu. ¿Sí? O sea que la casa, Dios tiene una casa, como leemos en el otro pasaje, la iglesia es la casa del Dios viviente. O sea que Él está edificando a su iglesia, a los creyentes, donde Él está habitando y lo está perfeccionando para llevarlos a un fin. Mire que en el Apocalipsis dice en qué termina esa edificación. Esa edificación comienza en Génesis. Recuerden que Dios dice, le edificaré ayuda idónea. Y comienza en Betel con Jacob, que tiene una piedra donde él se acuesta, y luego esa piedra se convierte en un tabernáculo en el Éxodo, en medio del desierto, y luego con el rey Salomón edifican un templo, luego aparece el tercer templo, y finalmente uno ve en Jerusalén la nueva ciudad, en Jerusalén cielos nuevos y tierras nuevas, y la nueva Jerusalén descendiendo, y dice que esa es la esposa del Cordero. Leámoslo en Apocalipsis. O sea, es la edificación que el Señor está haciendo. Y en Pedro dice que nosotros somos edificados como piedras vivas. Y ahí en ese pasaje que leíamos de Efesios, dice que Jesucristo es la piedra angular. ¿Sí? Y la piedra angular es una piedra de referencia que se utiliza para toda la edificación que se va a hacer, como la piedra clave en el proceso de edificación. Y miren lo que dice en Apocalipsis en el capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad. ¿Sabes? Juan vio la santa ciudad. El Señor le permitió verla. La nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La iglesia, exactamente. Mire que todo está relacionado. El cuerpo de Cristo, la esposa, la ciudad, o sea, la edificación, la morada de Dios espiritual. Ya ahora aquí somos un templo que está formando, pero el Señor nos va a llevar a hacer esa ciudad nueva, la nueva Jerusalén conforme a su voluntad, que tiene unos materiales, tiene unas medidas, pero es el proceso que el Señor está haciendo para habitar en su iglesia y para ser uno con ella. Sigámoslo leyendo. Y oí una gran voz en el versículo 3. Y oí una gran voz que decía, he aquí el tabernáculo de Dios, es el lugar donde Dios habita. Tabernáculo de Dios con los hombres. O sea que Dios se ha propuesto habitar con los hombres, no solo. Y Él morará con ellos. Ese es el propósito. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea, lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros hoy, de habitar en nuestro espíritu, el Señor se lo está proponiendo, y en Apocalipsis, cuando la nueva Jerusalén se lo va a conseguir y lo va a lograr. Por eso Él dice, edificaré mi iglesia. Con un proceso la está llevando para llevarla a esa final. Y terminemos ahí en el versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles, o sea Juan, vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. O sea, ¿quién será esa? La iglesia. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Si ven, entonces el Señor
se está proponiendo con su iglesia una edificación, un edificio. Nosotros hoy habitamos, el Señor habita en nuestro espíritu, pero el Señor está perfeccionando a su iglesia porque Él quiere finalmente habitar en medio de ella y ser uno con ella, como leemos acá. Pero eso se refiere a la iglesia en su sentido universal, porque en esa iglesia aparecen los nombres de los apóstoles, por ejemplo, en esa ciudad, en esa Nueva Jerusalén. O sea que no solamente nosotros o los que hayan quedado vivos, sino todo el cuerpo de Cristo, todos los suyos, todos los que Él redimió, el Señor los está formando, perfeccionando. Dice Pedro que como piedras vivas somos edificados y cada uno va siendo tratado y cada uno va encajando en ese edificio y cada uno hace parte de ese edificio que el Señor está proponiendo hacer. No material, sino espiritualmente, ¿sí? No que edifiquemos templos acá nosotros, no. El Señor está habitando en nosotros espiritualmente y Él está proponiendo preparar a su iglesia para su propósito, para recibirlo. Entonces, eso en el sentido universal. Miren que la Biblia lo llama cuerpo de Cristo, lo llama la esposada o la esposa.